Pero bueno, en la línea telefónica y para empezar un poco el programa tengo a Salvador Camarena, quien me da muchísimo gusto saludar, ya no como parte del teaser, pero bueno, vamos con Salvador Camarena. Sal, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Denise, el gusto es mío, como siempre, te saludo con mucho gusto. Acabo de estar en Oaxaca y hay una gran ilusión por eso, por esa nueva autopista, largamente esperada, pero sí, me da mucho gusto. Bueno, pues sí, la verdad, además, como dices, largamente esperada. Yo creo que yo la he visto en construcción, ya no recuerdo, casi pensaría que, dije 10 años, pero yo creo que es más. Yo creo que hace no sé cuántos años te decía la gente, ay, aquí va a llegar la carretera. Por ahí va a salir la Sí, carretera. No, una cosa impresionante. Pero bueno, qué bueno que ya está para todos los que queremos Oaxaca, que creo que somos muchísimos. Pero bueno, Salvador, me gustaba mucho lo que escribiste hoy. Haces el balance del primer mes del año político y tu título es Y solo es enero. Y me gustó porque efectivamente han pasado muchas cosas, siempre pasan muchas cosas en los meses preelectorales. Estos no fueron la excepción. Ahí los va pues capoteando todas las partes, pero fue un mes de enero intenso. sin duda, Denise, al cerrar el mes tuvimos pues la última de las, digamos, noticias que sacudieron el panorama político, este reportaje de ProPublica, que todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene un contexto que ponerle, una según, pero evidentemente es una organización muy seria que hace periodismo, un reportero muy acreditado y que puso a patinar a todo el mundo con respecto a estas aseveraciones de que el entorno del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador habría En recibido millones 2006. de dólares Uh-huh. provenientes de 2006 provenientes del narco. Eso solamente fue, como se dice, la cereza del pastel de un mes, pues así como se dice, año horrible, pues de un mes horrible para el movimiento Regeneración Nacional, para Morena, que arrancó con denuncias Martínez, exdirectora de Notimex, en contra del propio gobierno, en contra del vocero Jesús Ramírez, diciendo que le habían dicho que los iban a liquidar, pero que con un monto a cambio de que dieran de regreso el 20%, y cerró también con otra denuncia San Juana Martínez contra Jesús Ramírez, haciendo público un audio en donde se oye al vocero presidencial decir que, bueno, que están haciendo una maniobra ahí política para tronar algunos personajes, tronar entre comillas, y que hay que darles cuello, una frase Sí, coloquial que sí, habla sí, sí, pues sí, 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 de una totalmente. muy poca elegancia siendo de la izquierda, de darle cuello a los trabajadores. Eso, y tuvimos reveses judiciales, el último hace un par de días, por supuesto, con la ley eléctrica, pero también, digamos, la Corte siguió haciendo valer su independencia, o distintos jueces. Tuvimos reportajes que cuestionaban si la megafarmacia tiene o no algo medianamente suficiente en torno a los Bueno, medicamentos que han nada, ajá. prometido. Exacto, nada, prácticamente nada. Tuvimos el hackeo de los datos de reporteros y reporteras que van a la mañanera y que se divulgaron. Tuvimos hasta reportes económicos menos halagüeños de lo que se esperaba para lo que han sido las expectativas. De forma que si vemos un panorama que apenas va a entrar en la campaña electoral, creo que hay que tener todavía mucho, contenernos de decir esto, ya está claro el resultado de las elecciones. El gobierno, por Ahora, supuesto, tiene mucho que dominar esta agenda, pero no le fue bien el primer mes. yo es lo que te diría, creo que son, digamos, asuntos de diferente índole. Hay algunas que tienen que ver con ataques específicos, es decir, con cosas que se plantean, que se planean incluso para sacarse en buen momento, lo cual es válido, o sea, sí tienen contenido, algunas más o menos argumentadas, diría yo. Los reveses judiciales, pues en realidad esto es algo que se viene cocinando desde hace mucho tiempo. Si tú recuerdas, cada vez que hablamos con un especialista en estos temas, desde el 2021 nos decía, no va a resistir la prueba de la constitucionalidad Uh -huh. de las leyes, el tema de la reforma eléctrica. Viene todavía todo lo que se votó aquella noche, ¿te acuerdas? Ahí en el patio Sí, sí, de cuando la noche se esa. encadenó Xochitl Gálvez, que todavía era Exacto, senadora, pues no era candidata presidencial, así es. toda la serie de reformas, el paquete de reformas que apresuradamente se Se cambiaron de votaron sede, que cualquier apresuradamente se votaron. legislador te sigue diciendo que también va a ser un revés porque pues se cometieron una serie de errores. En fin, creo que efectivamente lo que va a ocurrir es
por una parte, que como en una buena periodo electoral se van a sacar pues todos los instrumentos que van a encontrar. Hay algunos también actos de suicidio, porque te iba a decir, cuando Marco Cortés da a conocer ese acuerdo, sí. pues nadie le pegó, ni siquiera fue un ataque externo, sino fue literalmente pues un intento de suicidio público. Pero en fin. Que todavía no nos explicamos bien a bien qué pretendía o a quién estaba queriendo presionar, ¿verdad? ¿Pasaron más cosas o las interpretamos todas políticamente? Creo que eso también es otro tema, pero sí fue intenso. No, sí, tienes toda la razón. Hay cosas que están coincidiendo en el tiempo, en Exacto. este mes, pero hay otras que evidentemente no eran previsibles. Lo de San Juana Martínez en la jornada, haciendo esa denuncia eso no. a principios de mes, Porque eso sí que es fuego amigo. todos nos tomó por sorpresa, sin duda. Sí. Como tú dices, podemos pensar, esto del hackeo en la mañanera, ¿alguien tiene algún interés específico para dejar mal parado al gobierno justo en este contexto? Eso también lo podemos pensar. Y, por supuesto, va a seguir siendo la etapa de cierre del gobierno en donde se hacen balances y varios de esos balances no le van a ser favorables para el gobierno. Sí, y fíjate, de las investigaciones que conocimos, que tuvimos conocimiento a lo largo de este mes, yo te diría algunas más argumentadas que otras. Creo que las de Latinus sobre los hijos, sobre uno de los hijos de Andrés Manuel, el menor, mucho más documentado que lo de la DEA, es decir, con mucho más documentos y no de que participan, que tienen un peso en la adquisición, en la distribución de los contratos del balastro. Sí, que podría configurarse algo de tráfico de influencia. Pero con muchos datos, digamos. Fuera de cualquier cosa. Exacto. Es así, sí, con datos, con documentos, etcétera. Ese reportaje creo que es la primera vez que queda mucho más específico, un indicio. Totalmente. Pero, ojo, le toca a las autoridades también retomar los indicios periodísticos para convertirlos o en pruebas o desecharlos, pero no tenemos para nada la apertura de un gobierno al respecto. En efecto, creo que cuando ves el panorama y dices, solamente fue enero, dices, claro, estamos a la expectativa de que el lunes el presidente cambie toda la conversación con un mega paquete de reformas, pero evidentemente llegará ese día con menos digamos, lucimiento de lo que él esperaba, porque esto lo venía él tratando también de dominar la agenda como suele hacerlo. Y digamos, esa parte que me parece importante, lo de la DEA, que yo aquí ya di mi punto de vista acerca del contenido, me gusta cómo lo fraseó el reportero de Inside Crime, en donde lo que revela es la investigación que hubo sobre el tema, y no como lo fraseó Anabel Hernández, donde da por hecho que hay entrada de dinero, porque en realidad las pruebas que presentan o los documentos que también a los que tuvieron acceso de agentes de la DEA no son concluyentes. Pero por eso creo que hay como de todo, y lo difícil aquí es darle la parte a cada cosa, porque en realidad por la politización en la que está todo, creo que solamente va a reafirmar lo que ya opinan unos y otros. Sin duda, yo creo que los bandos están establecidos y la gente ya a priori descalifica, ni siquiera, como tú dirías, es que es bien interesante, leerlo de Anabel es una cosa, leerlo de ProPublica es otra bien distinta. Y lo de Inside Crime también, ese es otro, es el tercero. Título, exacto. Tenemos que ir a una pausa. A ver, espérame un segundo, voy a una pausa, espérame, vamos a una pausa, ya volvemos. Estamos aquí atando cabos con Salvador Camarena. Perdón, Salvador, nos cayó el corte, pero querías decirnos algo antes de terminar. No, también tenemos unos casos como el de Juan Collado, donde han salido resoluciones, Denise, que también se le están cayendo a la fiscalía, que es cercana al gobierno. Si fuera la fiscalía autónoma, uno diría qué culpa tiene el gobierno, nada más que pues gobierno. No, esta fiscalía se le ha caído todo. Una cosa, y ahí serán cosas de las que incidan. Pero con eso agradecerte por haber estado una vez más aquí en Radio Fórmula. Bueno, Salvador, pues así el mes de enero, estamos a 2 de febrero, vamos a ver cómo se pone. Pero eso es lo que vuelve los meses preelectorales tan intensos, porque es todo se puede volver un elemento explotable, en algunos casos, siempre lo hemos dicho aquí, muy útil, porque revelador.
En el sentido Sí, de que en de algunos repente casos se van salen a sacar cosas de que dices, contexto. no, pues con estas pruebas y con este reportaje y con estas documentos, porque es el momento en también que muchos informantes, es decir, gente decide hablar con periodistas y entonces sí salen cosas y salen cosas que sí son de interés público y que todos queremos saber. ¿Cómo son recibidas? Efectivamente creo que entre más polarizado, pues más simplemente son rechazadas por un lado y por el otro. Ujú. Sin embargo, ahí quedan. Literalmente ahí Sí, quedan bueno, la y estafa maestra le pasó eso, Denise. La sí, estafa maestra salió antes de las elecciones y luego en las elecciones se volvió a sí, retomar y ahí pues fue como su gran momento mediático, porque cuando se publicó ese reportaje de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción fue poquito antes del sí, terremoto del sí, 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 2017 y obviamente la opinión pública se puso a atender el terremoto, pero en las elecciones volvió a surgir volvió como a un salir. tema y fue pues un asunto que se retomó. Veremos qué pasa en los próximos meses. Y lo que sí sería deseable, la verdad, y es muy fácil, digamos, si tuviéramos instituciones más fuertes, obviamente una fiscalía mucho más potente realmente, estos temas no se quedarían en golpes, sino que serían retomados, que es lo que tú decías, y llegarían a algo más. El problema es que aquí pareciera que es solo un intercambio de raspones que nunca llegan a dar ese otro paso porque las autoridades responsables de hacerlo están en otras cosas, en otro interés, jugando Uno, política, no jugando a lo que tendrían que estar haciendo. Bob Woodward, el gran periodista del Washington Post de aquel escándalo de Watergate, siempre decía, una cosa es el trabajo que hizo el Washington Post en la cobertura de toda la corrupción de Nixon y otra cosa es lo que hicieron las instituciones a partir de esos Totalmente. indicios para echar a andar una maquinaria que terminó en la renuncia del presidente, no necesariamente por el periodismo, sino por la conjunción de factores. Claro, a nosotros nos hace falta instituciones que digamos, estos señalamientos, estas investigaciones periodísticas las conviertan en algo que cambie al país y no se quede simplemente como un intercambio de rasguños. Te agradezco, Salvador. Que estés Un bien. abrazo, Denise, gracias.